Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente a todos aquellos que están en sintonía con el contenido de estos videos que estamos haciendo, de verso a verso en la Biblia. En este caso estamos en el capítulo 115 del libro de los Salmos, comenzando este estudio, este proyecto, donde buscamos que esto sirva como devocional para aquellas personas que andan buscando material de calidad que vaya enfocado en el estudio de la Biblia. Aquellas personas que son nuevos creyentes que no saben cómo quizás leer o interpretar la Biblia, que pueda ayudarles a poder aprender más o menos cómo sacar información de un pasaje. Yo sé que en el video anterior les había hablado de que íbamos a tratar esta parte, la parte del versículo 2. Pero repasando, vi algunos aspectos que son necesarios mencionar mucho antes de entrar en esta parte. Entonces vamos a abordar estos detalles. Mi petición es a aquellos que son cristianos a tomarse un tiempo antes de ver este video, de ver este estudio, para que Dios abra nuestros corazones y nos permita ver a Cristo por medio de este estudio. Y los que no conocen a Cristo, que puedan conocerle. Entonces, repasando, vimos en el video anterior, que le voy a dejar la etiqueta arriba a los que van a ver este video en el canal de YouTube. Entonces, aquí, en esta parte, vimos una petición del salmista. ¿Y cuál fue esta petición? A tu nombre da gloria. Esa fue la petición del salmista. Eso vimos en el pasado. Y esta petición se ve doble. Desde un aspecto positivo, a tu nombre da gloria, y desde un aspecto negativo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Entonces lo que se pudiera traducir como, no nos des gloria a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Entonces, de esa manera es que se ve doble esta petición. ¿Y por qué vemos al salmista rechazando esta gloria? Porque vemos al salmista en esta posición. Y es una pregunta lógica. ¿Por qué haría esto el salmista? ¿Por qué despreciar la gloria para sí? Rechazar ser exaltado. ¿Por qué? Bueno, el fundamento está aquí, en esta parte aquí. En esta parte que vimos, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y cuando vemos el fundamento, por tu misericordia y tu fidelidad, si nos quedamos únicamente en estas palabras, sin profundizar en su significado, pudiéramos perdernos la riqueza del pasaje. El poder entender el significado de la palabra misericordia y fidelidad en este contexto son cruciales para entender el pasaje. Porque en un contexto bíblico, la palabra misericordia, para entender la palabra misericordia, hay que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios y cuál es nuestra condición delante de Él? Lamentablemente no estamos en un estudio de teología propia o lo que se diría como atributos de Dios o la doctrina del hombre y el pecado. Pero trataremos de resumir y condensar esta verdad para poder tener un concepto más o menos claro de lo que la Biblia enseña sobre la misericordia o qué significa la misericordia en la Biblia. Así poder entender por qué razón el salmista se pone tan por debajo y dice, yo no quiero gloria para mí, sino que es tuya, Señor. Y lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, yo sé que muchos han escuchado, han leído o han estudiado el pasaje de Isaías, donde Isaías tiene este éxtasis y ve en las orlas el ruedo del trono, o sea, del vestido de Dios, de la santidad de Dios, y ve a los querubines y el resplandor de su gloria y dice, ¡ay de mí! En Habacuc 1:13 dice que los ojos de Dios ni pueden contemplar el mal. Lo que nos define, hay muchísimos otros pasajes, pero la idea central de aquí, lo que nos quiere decir es que Dios es inmensamente trascendente y su grandeza, su pureza y su santidad no permiten que pueda
contemplar el mal o una transgresión, y que el Dios infinito, para pagar una deuda infinita, se corresponde un castigo infinito. Del hombre enseña que Dios le creó perfectamente, como dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, diciendo Salomón, que Dios hizo al hombre recto, y ellos buscaron muchas perversidades. O sea, lo que enseña la Biblia del hombre es que el hombre buscó la perversidad por sí mismo. Y cuando nosotros vemos Romanos capítulo 1, podemos comprobarlo. En una ocasión, el pastor Paul Washer mencionó este ejemplo, que hay dos clases de hombre: el que le dice a Dios que se haga tu voluntad, y el que Dios le dice, ok, que se haga tu voluntad. Y el caso de Romanos 1, ahí lo que se ve es a Dios diciéndole al hombre, ok, que se haga tu voluntad. Dice que Dios nos entregó a las concupiscencias de nuestro corazón, de nuestros corazones. Después de que Dios se reveló como Él era, nosotros no le glorificamos como Dios, ni le honramos, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos volvimos necios, y lo que cosechamos después de ahí fue miseria y condenación, muerte, corrupción y toda calamidad que usted puede ver en el día de hoy. ¿Y por qué mencionar esto? Mencionar esto porque creemos que esta era la actitud que había, o la cosmovisión que había en el salmista, que le llevó a decir no a nosotros. Porque cuando nosotros nos hicimos sabios en nuestros propios razonamientos, nos envanecimos y buscamos nuestra gloria, entonces cosechamos muerte y condenación. Otro ejemplo de esto es el que se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, que él toma su herencia, va, la malgasta y termina comiendo las sobras de los animales. Después que está en esa condición de ver el fruto de sus elecciones, entonces piensa una vez más en lo que dejó en casa. Piensa en aquello que rechazó al seguir lo que él quería. Y piensa que su padre puede darle, aunque ya él le dio lo que le tocaba, podía tener la misericordia de contratarle y él poder comer un poco mejor. Pero la sorpresa que se lleva este joven cuando llega a la casa es que su padre hace un banquete y le da una posición que él no merecía. Entonces, este sentimiento que había en el hijo pródigo, aunque son dos contextos muy distintos, creo que el sentimiento es mutuo, porque al leer este versículo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué yo quiero que tú des gloria a tu nombre? Por tu misericordia. Tengo que entender el concepto de misericordia. Y cuando habla de la fidelidad, que resalta esta palabra, ese término también tiene un significado muy profundo. Nosotros pudiéramos caer en el error de darle el contexto que nosotros pensamos a esta palabra. Porque fiel, o sea, se entiende, alguien que es leal. Pero no solamente eso, sino que esta palabra, la palabra que se usó original para esto, fue veraz, fidelidad, firme, recto, rectamente, seguro, seguridad, verdad, verdadero. Y no solamente significa eso, sino que el contexto que se le da en otros pasajes es de la fidelidad de Dios a sus promesas para salvar a su pueblo. La promesa que Él hizo de redimir a el perdido, aquel protoevangelio, aquel primer evangelio que aparece en Génesis 3:15, que inmediatamente el hombre peca y es echado. Dios hace la primera promesa de redención cuando le dice a la mujer, a la serpiente, dándole el castigo a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza, aunque ella iba a herir a la simiente de la mujer. Pero hubo una promesa del evangelio, y esa promesa es a la cual se refiere que Dios es fiel a ella. Y por esta razón tiene misericordia, a pesar de que nosotros
no merezcamos esta misericordia. Y es a eso que se refiere en esto. Entonces, viendo este contexto y recordando los ejemplos de Romanos capítulo 1 y también la comparación con el sentimiento que había en la parábola con el joven que reclamó su herencia, el hijo pródigo, yo quiero que pensemos realmente en el término que usamos aquí para definir misericordia, que es compadecerse. Es una palabra muy clave porque dice la definición que nosotros vimos, que es compadecerse, una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, una inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Lo que nos dice aquí que el salmista tenía una conciencia clara de que él estaba en una situación donde él mismo, por perseguir lo que él entendía como bueno y desechar lo que él entendía como malo, llegó. Y entonces Dios tuvo compasión de él. Fue compasivo, como define el término de misericordia, es compadecerse. Dios se compadeció del salmista y el salmista lo entendió a tal forma que es capaz de ceder cualquier cosa que le corresponda porque él entiende que para él no hay mérito, porque su salvación fue gracias a la fidelidad que Dios tuvo a esa promesa que él estableció desde el principio. Y es algo un poquito difícil de digerir cuando no se está estudiando exactamente el tema en sí. Estudiar la teología propia, estudiar la doctrina del hombre y el pecado. Pero son cosas que van a venir un poco más adelante. Pero por ahora nos vamos a centrar únicamente en esta parte, en estos términos que acabamos de tratar, acabamos de ver, y los pasajes que acabamos de ver y los ejemplos que pusimos. ¿Y por qué esto? Por las aplicaciones prácticas que tienen. En el contexto, por ejemplo, de Romanos 1, el hombre se envaneció en sus razonamientos y abandonó la revelación de Dios y desechó y cosechó miseria, cosechó muerte y condenación. Hoy en día, la sociedad ha abandonado lo revelado por Dios y trata de redefinir el bien y el mal en sus propios términos. Exactamente lo mismo que pasó en Romanos 1. Para la sociedad de hoy, la vida no comienza en la mente de Dios, ni tampoco en el momento de la concepción. El matrimonio ya no es algo exclusivo entre un hombre y una mujer, sin importar que esto vaya en contra de lo revelado por Dios, de lo establecido por Dios, o de lo que la ciencia, lo biológico nos muestra. Ya el sexo no es algo que se deba esperar para el matrimonio, sino que puedes tenerlo con quien tú quieras y cuando quieras. Porque tú eres quien decides el momento específico de cuándo hacerlo. Es exactamente yo decido, yo defino, yo digo qué está bien y qué está mal, yo decido por dónde dirigir mi vida. La imagen de hoy es un retrato de lo que el hombre hizo en Romanos 1. Y la humanidad cosechó muerte y condenación en Romanos 1. Y eso mismo es lo que está cosechando esta generación. Cada día hay más depresión, más suicidios, más homicidios, más violencia, más infidelidades, más personas vacías y sin significado. En resumen, más miseria, sufrimiento y dolor. El mismo contexto en el cual se encontraba el salmista y en el cual se encontraba el hijo pródigo es el mismo contexto en el cual se encuentra la sociedad hoy en día. Si estás en sufrimiento, en miseria, en dolor, eres un candidato perfecto para ser objeto de su misericordia, al igual que lo fueron ellos. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y dejar de definir el bien y el mal en tus propios términos. Y tampoco permitir que otros definan por ti. Que Jesús sea el Señor y quien Él defina lo que es bueno y lo que es malo. Que Él sea el Señor de tu vida.
Es la única forma en nosotros redimir de poder que ni siquiera somos nosotros. Es Él que lo hace. Y por esa razón, al entender su misericordia, podemos decir que no es a nosotros, sino a tu nombre da gloria por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y si tú te crees suficientemente malo o has caído tan bajo que Dios no puede perdonarte, déjame decirte que el fundamento de nuestra salvación no es lo bueno o lo malo que seamos, sino las promesas de Dios, sus promesas. Él es fiel a lo que prometió, Él es fiel a lo que dijo, y es por amor a su nombre.